Bueno, bienvenidos a todos a este cuarto programa de Contraturno. Exacto, ¿cómo estás, Hemos compañera? descansado en las vacaciones, hemos tenido nuestro momento de reposo y ahora estamos volviendo a la Sí, sí, rutina, así que toca volver a, nos a encontrarnos reencontramos. acá. Así es. Y hoy vamos a tener invitados, vamos a tener un lindo programa para que nos vuelvan a ver, para que se vuelvan a acostumbrar a este stream que sale cada 15 días. Arrancamos con las noticias Arrancamos con las noticias. porque nuestras invitadas fueron muy puntuales y ya en Ya breve están esperando. van a ingresar. Bueno, dentro de una noticia linda, importante, que ya pasó en este caso, es que el instituto ha recibido por parte del Club Rotario de Carmelo una distinción anual. Esto fue el día jueves 9 de julio, que el instituto ha recibido esta distinción, que decía lo siguiente: por su inmejorable aporte a la educación durante sus 75 años de trayectoria institucional, formando generaciones de docentes, promoviendo valores, conocimiento y compromiso con la comunidad. Así que muy lindo recibirla, pude estar ahí en el acto, en la reunión, cuando les entregaron esta distinción. Muy lindo también lo que decía, así que están muy agradecidos por esta distinción. ¿Querés seguir con la otra noticia? Seguimos Seguimos. en el camino de buenas noticias. Sí. Una noticia muy positiva para todos los estudiantes de tercer año, como por ejemplo Nosotras. que hemos recibido las computadoras nuevas de Ceibal. Acá vemos el A ver, modelito, que aquí dice las pueden Electra, ver. bellísima computadora. Recordamos a todos aquellos estudiantes que no hayan podido venir a retirar su equipo, que pueden retirarlo en Colonia de Sacramento, siempre y cuando aparezcan en la planilla de que les corresponde su equipo. Su equipo con la cédula de identidad, y también en caso de que, porque a veces cuando vas a retirar tu equipo te piden entregar el equipo que vos tenías, eso aparece en la planilla que está publicada en la página de IFD, y si no pueden llamar, pueden comunicarse para que se las hagan llegar. El grupo de delegados estuvo ahí esa planilla y seguramente cada uno lo envió a su grupo, así que pueden consultar a sus delegados de clase. Pero en caso de que deban devolver un equipo y no lo tengan porque se extravió o porque lo robaron o lo que sea, se pueden arrimar a la comisaría más cercana de su ciudad. En este caso nosotros les hablamos a los estudiantes de acá, para hacer la denuncia por extravío o por robo. Les van a dar esa denuncia y es lo que llevan cuando van a retirar la computadora junto a su cédula. Exactamente. Y ya con eso pueden retirarla, pueden tenerla y pueden disfrutarla. Sí. Están La muy verdad, lindas, preciosas computadoras, muy útiles, muy esperadas también. muy esperadas. Así Pero es. sí, hermosa noticia. Bueno, y otra noticia que en este caso no ha sucedido aún, así que agéndensela, es que va a haber una jornada de puertas abiertas aquí en el Instituto de Formación Docente. Va a ser el 29 de julio, después le vamos a estar seguramente subiendo flyer, tanto en las redes de IFD como en nuestras redes Contraturno también. Va a ser alrededor de las 19 horas y se invita a todas las fuerzas vivas de Carmelo a interiorizarse sobre un tema que hoy está muy sobre la mesa, que es la UNED, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a charlar, empecemos a intercambiar ideas, a debatir sobre el tema y demás. Va a estar muy lindo para conocer, bueno, de qué trata esta ley y demás. Así que, como les dije, jornada puertas abiertas el 29 de julio aquí en IF de Carmelo. Una jornada para interiorizarse sobre el tema de la Universidad de la Educación. Alrededor de las 19 horas, pero se lo vamos a confirmar con más certeza cuando ya salga el flyer oficial y eso, pero va a estar muy lindo para todo aquel que desee informarse, acercarse, charlar, interiorizarse un poco más sobre el tema. Está bueno conocer sobre eso. Y hasta acá las noticias. Sí, creo que no tenemos nada más que comentar. Así que vamos a hacer un breve corte para que nuestras invitadas que ya están ahí puedan entrar, se puedan ubicar, y ya continuamos con ellas, que vienen con un tema muy interesante. Así que Nos vemos en un ratito. enseguida volvemos.
Bueno, bienvenidas. Ahora sí pasaron nuestras invitadas. Tenemos a Natael Filosi, Sí. estudiante de primer año de Magisterio, Sí. ¿es así? Y a la profesora Giovanna Piceda, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias Por la venir. oportunidad. Por Sí. favor, están abiertas las puertas cuando deseen. Y bueno, si querés empezar vos, Natael, contándonos un poquito, bueno, sobre esto que le queremos contar a la gente, sobre esta jornada. Te Bien. escuchamos. Bueno, primero que nada quiero agradecer por la invitación y por darnos este espacio para poder comunicar la jornada que realizamos. Bueno, primeramente nosotros la profesora nos propuso la idea y a nosotros nos gustó de realizar algo especial por el Día del Libro y lo dividimos en dos partes. Una de ellas era elegir distintas escuelas de diferentes partes de Colonia, incluso de Soriano. Yo soy de Dolores, entonces con mi compañera también decidimos ir para ahí, pero algunos compañeros se quedaron acá en Carmelo, fueron a Palmira, Conchilla, Ombúes, Tarariras, porque somos bastante variados el grupo. Y bueno, primeramente esa es la idea, ir a la Sí. escuela, con la intención de conmemorar el Día del Libro y con tener un primer acercamiento a lo que sería la escuela. Como nosotros estamos en primer año y no hay mucha práctica en principio, Claro. fue algo que nos encantó y para muchos en realidad fue como que algo que marcó un antes y un después también. Bueno, si bien yo no estuve en la ocasión que se realizó acá, que lo que se hizo fue hacer una jornada ambientada en un libro Sí. infantil de una autora carmelitana, Sí. que es Adriana Rivero. Adriana Rivero. Adriana Rivero. Bien. Y el libro de ella es Un mundo de gatos. Sí. Ella hizo una presentación incluso para la gente de cuarto, Sí. muy linda, que yo asistí a esa y que hablaba de su libro, de dónde surgieron las ideas. Y bueno, y se ambientó todo lo que sería el salón de primer año con respecto a ese libro, ¿no? Se invitó al jardín 115, el jardín público, y bueno, los niños vinieron, se hizo una muy linda jornada y disfrutable creo que para todos. Aunque yo no pude estar, vi los videos y las actividades que se hicieron, que después la Sí. profe va a contar que sí estuvo. Bien. Y bueno, después en la escuela tratamos de tomar autores uruguayos, también hay españoles, pero la idea era tomar autores nacionales. Y voy a mencionar algunos que no me lo acuerdo de memoria, pero Por favor, para eso pero, están los apuntes. claro, te para sirven. leerlo. Bueno, primeramente, no puedo hablar. Yo elegí un cuento que me encantó a mí, en realidad, ya de que Giovanna lo presentó el primer día, y hasta Sí. ahora lo tengo presente, Ajá. que es el cuento de la pelota, de Sí. Felisberto Hernández. La profe, la primera vez que lo presentó, dijo que eran esos libros que nosotros eligiéramos en principio, podían llegar a significar algo. Y yo, sinceramente, la primera vez que lo leí me emocioné mucho, fue algo que, que me puso a toda la clase. Y bueno, fue lo que me llevó a elegirlo y a querer mostrárselo a los niños, ¿no? Bien. Porque si bien no era un libro infantil, porque Felisberto Hernández no es un autor que escriba para niños, se tomó ese cuento y se llevó a que fuese un cuento infantil, o al menos se adaptó. Y cuando uno lo lee con emoción y con entusiasmo, puede hacer cualquier cosa, porque lo vi yo en la escuela cuando fui. Y mi compañera eligió otro cuento y elegimos también uno de Horacio Quiroga, de Loro Pelado, que eso fue medio improvisado, pero Sí. nada fue improvisado en realidad, pero todo fue planeado. Y bueno, mis compañeros eligieron algunos de estos autores, a Jaime Gamboa, Gamboa, perdón, Alma de Mar, Felisberta, ese ya lo dije, Sí. Rocío Naya, que esa es una autora española, que el libro de ella era Pájaros de la cabeza, Sí. Rosenkopf, Lo grande que es ser chiquito, está Juana de Barburú, que hay una gama Sí. enorme de Juana que no podíamos dejar pasar, Morosoli, con Perico, que eso es un libro que, si bien sabemos que es un libro viejo ya, que leyeron nuestros padres y todo, es algo lindo traerlo de vuelta, porque se leyó en una escuela rural, incluso en una escuela rural, Sí, fue, sí. y se eligió un cuento que es La lluvia, que es un Sí. cuento muy lindo y que cualquier niño que... Yo fui a una escuela rural, es más, cuando fui a leer también, y es un libro muy lindo también. Después Gema Merino, El cocodrilo que no le gustaba el agua, Magdalena Herrera, La cartera de mi abuela, La voz del bosque, Susana Isberg, Ujú. y Jaime Gamboa, que es un autor costarricense, que el cuento fantasma se llama. Bien. No sé si me querían preguntar algo. Te dejamos para porque- que vos hables, cualquier cosa después te Está. preguntamos. Bueno, yo ahora voy a hablar de mi experiencia, pero también quería hablar de lo que mis compañeros me transmitieron, de lo Sí. que ellos sintieron y pudieron disfrutar. Bien. Bueno, obviamente mi compañera hablamos, estuvimos todos muy ansiosos por el hecho de también ponerte una túnica y ya no ir como un alumno, porque salimos hace años de la escuela, yo por lo menos, y era como que un paso totalmente distinto, ¿no? Claro. Y que te podía definir mucho también, porque capaz que iba a la escuela y yo personalmente tenía ese miedo. Yo dije,
voy a la Así no me escuela, gusta. claro, Claro, voy a la sí. escuela y veo que, o sea, sí me gustó porque sí me metí fue porque, pero vas con miedo, ¿no? Con Claro. duda, con incertidumbre. Y bueno, lo practiqué al cuento, hice una pelota para llevarles, porque dije, Bien. tiene que haber algo atractivo que también que a ellos, porque capaz que con el cuento no, la idea siempre es la lectura, es ambientarse en la lectura y que no salga de eso, pero si puede hacer algo que acompañe, Claro. es mucho mejor. Sí, obvio. Y bueno, a mí yo me ocurrió hacer una pelota de trapo para que ellos supiesen lo que es. Yo tuve pelota de trapo, Sí, por eso. todos tuvimos, sí. Y una pelota normal, que Sí. es lo que va a ser el cuento. Mm, No voy a hablar lo que es el cuento, pero pueden leerlo, es un cuento que cualquiera puede leer y es muy lindo. Bien. Y como ya ¿Se dije, encuentra en la web el cuento? Seguramente sí. nosotros lo tenemos escaneado. Sí, Para que pero todos sí. desde Ah, su ¿cómo casa no? ay, puedan No lo acceder. trajimos, no pero lo traje, la idea era traerlo, perdón. está la antología de Sí. Felisberto Ahí y está. nosotros Sí. después lo rescatamos solo el cuento. Es Sí. un cuento que se desprende de la obra de él Sí. y ahora se publica solo, incluso hasta para una, no adaptación del texto, sino de la tapa para niños. Bien. El cuento que la profe nos trajo, que ella nos lo prestó, Sí. del ilustrador Bianchi. Él tomó ese cuento, como dice la profe, y lo adaptó, lo ilustraron y se adaptó para niños, Bien. que es el que presentamos. Es más, venía con un ay, ¿cómo se llama este jueguito? Topómetro, no. Bueno, es un cosito Ah, que, sí, la pelota claro, que vos sobresale el girás, texto. y eso le llamó mucho la atención a los niños. Ajá. Yo busqué qué era eso para poder decirles a ellos lo que era y todo, y Sí. ya con eso ya los agarras un Claro, sí. poquito, porque está. Se enganchan. Sí, y después la forma en que lo lees, que tenés que leer pausado, que ellos se metan en la lectura, mostrarle, y yo le iba pasando la pelota, porque leímos en parte separada. Mi compañera se fue a inicial y yo me quedé con lo más grande. Yo elegí ir con lo más grande porque me entiendo mejor. Bien. Y bueno, lo que yo sentí cuando entré, primero me emocioné porque fuimos a la escuela 40 primero, que es la que era de mi compañera. Sí. Y yo fui a dos escuelas, yo me dividí, una rural y otra ya urbana. Y bueno, cuando yo entré fue como que fue como Volver desde otro lado, Sí, claro. ya cuando fui a la escuela 40, que si bien no fue mi escuela, el recibimiento que nos dieron las maestras, todo muy, muy, muy lindo, o sea, fueron muy, muy acogedoras, digamos. Sí. Y los niños también, pararte adelante de ellos, yo tenía unos nervios que nunca, no me pasaba ni con mis compañeros grandes, ¿no? Sí. Y bueno, nos paramos adelante, les hablábamos primero, si sabían que por qué íbamos, que lo de leer libros, ya sabían ellos igual, ya Sí. tenían una idea de... Y bueno, empezamos a leer, ellos se interesaban, escuchaban, en el primer grupo, ¿no? Muy atentos estaban. Y bueno, y a mí sinceramente me encantó. Y que pusieran preguntas, que jugaran con las pelotas, porque terminamos haciendo una ronda de preguntas, ¿no? Claro. Como para que... Y fue algo muy lindo. Si bien fui con miedo, no le voy a mentir, me fui muy, muy contenta, ya la primera escuela. Y mi compañera también me decía que ella había tenido una ansiedad terrible, porque Claro. es una experiencia nueva, ¿no? Sí. Y bueno, después ahí sí fue como que fui a mi escuela, que yo fui a una escuela que cuando pasó el tornado la arrasó por completo, Sí. a las dos. Ajá. Y Sí. bueno, fue entrar a una escuela totalmente distinta para mí, porque no... Renovada en todo sentido, sí. todo nueva, incluso en el predio lo cambiaron un poquito de lado y fue como que... Claro. Pero igualmente sentí que era mi escuela, fue como que algo raro. Y me pasó que me encontré con una de mis maestras, Sí. que no sabía que seguía ella ahí, y eso fue muy lindo encontrarme, porque me dijo algo que me dejó muy, 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 muy emocionada, que le decía a Giovanna. Sí. Que me dijo que yo cuando era chica le había manifestado que yo quería ser maestra. Y yo sinceramente le dije, yo no me acuerdo. pero se ve que era algo que ya venía... Estaba venía ya dentro haciendo. tuyo. Sí, yo no me acordaba, no le voy a mentir, Claro. y le dije a ella, pero... Y bueno, fue un encuentro muy lindo. Y bueno, ahí leímos a la escuela y para mí fue ahí sí fue re lindo porque, no sé, fue raro no es la palabra. Pararte Movilizante, quizás, claro, algo removedor, pararte del otro lado y que ellos ya te vean con una túnica puesta y que ya te ven como Sí. en ese rol, que es una responsabilidad enorme también, ¿no? Claro. Porque vos sabés que te faltan años, pero fue como que para ellos ya son maestras. Sí. Y mismo las otras maestras dicen, miren la chiquilina, te dicen estudiante maestra, pero después te dicen... Sí, claro. Y sinceramente fue algo, no sé, he tenido ya experiencias prácticas en otras cosas y nunca me ha pasado de que me gustara tanto. Y después fuimos a otra escuela más. Sí. Y ahí fue como que también. yo fui contenta. Todo o fue sea, emocionante. Sí, sí, ya desde el momento que me puse la túnica, que me vi con la túnica, todo ya fue muy, 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 muy lindo. Y bueno, voy a dejar de hablar de mí y voy a hablar de lo que mis compañeros me comunicaron de que Ajá. dijera. Tenemos una compañera que fue a Palmira y también ella fue algo muy lindo porque fue una escuela que ella cuando era niña, y dice que algo que le quedó que ella siempre decía cuando era chiquita, siempre que iba a la escuela, volvía con la túnica sucia. Sí. Y dice, y esta vez no fue la excepción, porque fui a la escuela y volví con la túnica sucia, dice, pero con los deditos, dice, los deditos marcados hasta acá, que es donde llegaban ellos. Claro. Y fue algo que nos reímos, porque claro, y los niños, viste, es como que una frase que quedó porque hasta donde le llegaban los manitos, es como... Sí, sí.
Y bueno, otro compañero, ¿qué fue? A ver, otra cosa que me dijeron. Bueno, que también a muchos les cambió el haber ido a la escuela, el miedo, les sacó ese miedo, porque era lo mismo que yo decía. Algunos no estaban capaz seguros de si estaban tomando la decisión correcta al entrar al magisterio, y esa experiencia, estamos todos muy agradecidos por esa experiencia en realidad, creo yo. Te reconfirma Y lo que sí, creías, o ¿no? algunos nos afirman, ojo, Claro. porque yo ya te digo, yo me anoté porque como segunda opción y me quedé ahora en el magisterio, Bien. ya no quiero, ya está. Es tu camino. Sí. Bien. Y bueno, más allá de la emoción, del miedo, todo, creo que todos quedamos bastante contentos, emocionados y bueno. Y bien seguramente, encaminados. así como ustedes se van a acordar de eso, esos niños también, y vayan y cuenten en sus casas, ya habrá pasado, porque de esto hace un tiempito, Sí, que sí, fueron. Pero digo, para ellos también es un recuerdo. ¿Y quién les dice que cuando ustedes sean maestros no vuelvan a esas escuelas? A mí me encantaría. Y si eran niños chicos, Sí. puede que sigan estando allí y se reencuentren y demás. Entonces es como un recuerdo, viste, para ambas partes. Sí, totalmente. Es eso sí. enriquecedor para los dos lados. Bien. Fueron 14 escuelas. Sí. Bueno, ella ha dicho todo, Natalia estuvo desde el primer momento muy involucrada, pero fueron 14 escuelas de todo alrededor que se visitaron, con total, que también eso lo vamos a reafirmar, con una gran generosidad por parte de las directoras, porque esto implica pedir permiso antes, incluso hasta adelantar qué se va a leer. Claro. Porque el mundo de primaria es muy cuidado. Sí. Entonces no vamos con lectura. Ella dijo improvisado, no es improvisado. O sea, No, por eso la, yo dije, no, no hay nada improvisado. no se Todo va se con el planeó cuento, con seguro. Sí. Todo se gestiona, se anticipa para que las lecturas estén al alcance de los niños. Entonces también esa apertura y el diálogo que quedó después, ¿no? De hecho hay algunas actividades que se van a seguir haciendo a partir de vínculos que han quedado con las escuelas, que para ellos me parece que es precioso. Bien, excelente. Es más, muchos de los libros que se leyeron se sacaron de acá, de una visita que se hizo a la biblioteca. Ajá. Y claro, porque es como dice, yo digo, cuando dije improvisado fue uno de los libros que estábamos pensando en Sí. último momento, pero no, nada fue, o sea, ya estaba preelegido ese libro, ya estaba todo Consultado organizado. y Claro, demás. porque es como dice la profe, no podemos ir a leer un libro que capaz que a alguien le puede generar algún sentimiento. Yo qué sé, leo un libro que habla de los abuelos, y Sí, capaz sí. que es un niño que perdió a sus abuelos, es raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero No, Sí. sí, pero hay muchas y puede cuestiones generar, que deben ser Se pueden tratadas. herir susceptibilidades, por o supuesto. niños que sí, hay que tener mucho cuidado y bueno, lo vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Totalmente, de está esa bien que así inexperiencia. sea, ¿no? Que Claro, se por tengan supuesto. esos cuidados. Sí. No sé si es extremos la palabra, pero que sí se preste atención como, bueno, ¿qué es Sí. lo que van a venir a hacer exactamente? Totalmente, Porque estamos totalmente. hablando de menores, ¿no? Sí. Entonces, Hay es como un fundamental. diálogo casi un mes antes de pedir permiso, de ver a qué clases, de ver qué textos, para que sea una instancia de disfrute, pero cuidada, ¿no? Excelente. Y eso se logró. Sí, se logró sin duda. Qué que bueno, qué Sí. bueno, qué linda actividad. ¿Algo Sí. más que nos quieran contar sobre esa actividad? ¿O sobre Bueno, el capaz libro que en contamos un general? poquito más de la actividad. Sí. Eso se hizo en la mañana. Sí. Bien, De tarde, nosotros ya tenemos como institucionalizado en la actividad del día del libro, es creo que la cuarta vez que la hacemos acá, ella lo adelantó recién. Hicimos una actividad a partir del cuento del libro, no sé si tengo 2 minutitos más para... sí, todo el tiempo que guste. Nosotros tratamos de revitalizar autores locales. El año pasado el día del libro fue todo en homenaje a Roberto Bertolino. Sí. Y este año trabajamos en un librito que ya lo nombró, que es Un mundo de gatos, de la escritora carmelitana Adriana Rivero, con su permiso para trabajarlo. Entonces hizo toda una adaptación acá en el salón, donde se leyeron son poemas. Un mundo de gatos son 22 poemas sobre gatos destinados a niños pequeños. Se hizo toda una ambientación gatuna, Sí. se trabajaron y se leyeron cerca de 8 poemas de Un mundo de gatos por los alumnos y los niños del jardín, vino el jardín 115, se movilizó todo en un ambiente que los sumergía en ese mundo de gatos, a tal punto, bueno, por contar lo más novedoso que fue la lectura de un texto que se llama El gato carnavalero, Sí. que suscitó que viniera un grupo de candombe a hablar del candombe a partir de ese gato carnavalero. Ahí trabajó primero de magisterio y alumnos de profesorado también. Bien. De visual, de música, de primer año que también se sumaron a la actividad. Así que fue todo un día de grandes desafíos para ellos, porque toda la actividad estuvo desempeñada y ejecutada por ellos. Así que eso
Qué bueno en este tiempo de tantas pantallas, digo que ya el celular es casi como lo tenemos pegado al cuerpo. Sí, obvio, todos. Todos. Ya es innegable que se pueda como reivindicar el libro físico, ¿no? Sí, Y acercar a Sí. los niños a eso y a la lectura. sí, Es muy favorecedora desde Sí. chiquitos. Entonces como, bueno, inculcárselos, Totalmente. estimularlos es sí. bárbaro. Y es la labor, yo todas las clases les digo lo mismo, que ellos como futuros maestros van a ser los encargados del acercamiento del niño no, al libro. Hay niños que lo pueden hacer por fuera y otros que no. Por lo tanto, ese compromiso de que el niño lea parte del maestro. Si el maestro lee, el niño va a leer. Sí. Si el maestro no lleva libros, el niño no va a tener ese acercamiento. Entonces, en este año el curso ha hecho mucho hincapié en eso, hemos conocido muchos libros y queremos un poco, bueno, mostrar eso, ¿no? Para la afuera. Así que, sí, Sí, bueno, otra de las razones fue de que Giovanna siempre nos incentiva de ser facilitador de la lectura a los niños. Exacto. Tenemos una compañera que es más ahora va a hacer una actividad próximamente también, Sí. que hoy lo habló Natalie, que ella, por ejemplo, donó Sí. libros a la escuela, a una escuela rural que queda en Conchilla, no, Sí, en Talariras. en Talariras, Ajá. que también es una escuela chiquita con pocos niños, y es una oportunidad para acercarlos a los niños a los libros y nosotros ser un intermediario entre la lectura. Porque es como decís vos, hoy por hoy, que los niños, o sea, ya desde chiquitos, digo, tengo primitos, sé que es así Sí, porque lo claro. veo, y estaba bueno se pone a pensar cuando uno era chico, yo a mí me encantaba leer, o sea, me agarraba los folletos de Horacio Quiroga y lo leía. Capaz que Sí. ahora leo menos que antes, pero. Y es lindo uno cuando ponerse en este rol, que aunque como dije ya falta, pero eh, saber que tenés esa responsabilidad y querer hacerlo también, ¿no? Sí. Porque tiene que depender de nosotros tener esa voluntad de hacerlo y saber que lo hacemos por un bien de ellos, ¿no? Porque qué oportunidad de no te hablar un libro, o sea, Sí. ya empezando desde chiquito. Qué bien, bueno, preciosa la actividad, así que felicitaciones por eso. Está bueno que todos los años se Sí. siga dando el espacio para Sí. hacerlo y que las escuelas también tengan como sus puertas abiertas para recibir estas actividades. Es una enormidad la cantidad de actividades que se hacen por el Día del Libro en las escuelas. Sí, Eso hay que señalarlo, porque llegamos a cada escuela, pero en toda la escuela había algo ya otra hecho. actividad organizada Mm. por el centro, ¿no? Quiere decir que la actividad de la lectura se da, se realiza y las maestras hacen mucho esfuerzo en eso. Y si nosotros podemos colaborar desde otro lugar, me parece que todos hacemos más y mejor, ¿no? Totalmente. Sí. Es así. Bueno, si no tienen nada más para contarnos sobre esto, te voy a preguntar a vos sobre un profesor que nos va a visitar en nuestra ciudad. Si querés contarnos la fecha, de quién ¿Cómo se no? trata, ¿Cómo no? de qué se va a tratar esta visita, esta actividad. Bueno, el profesor se llama Daniel Naum, es un compañero, un profesor de literatura que es magíster, es especialista en literatura infantil. Él ha venido muchas veces al instituto antes de pandemia. Después, en época de pandemia, su acercamiento fue por Zoom, no menos enriquecedor, pero este año él ha querido venir otra vez. Se va a hacer una jornada toda entera de literatura infantil, con su presencia, la está obviamente académicamente programando él, donde va a intervenir o van a intervenir todos los grupos de magisterio, de primero a cuarto, y bueno, ahora que tenemos la carrera de maestro de primera infancia. Bien. Van a ser los 5 grupos que van a trabajar en taller. Él viene todo el día. Nosotros lo que vamos desde nuestro lugar a ofrecer, bueno, primero se va a hacer una ambientación propicia, porque entrar en literatura infantil es como entrar a un mundo Sí. distinto, ¿no? Y tiene que haber una ambientación que propicie esa lectura, Que nos sumerja un poco que a nos eso. sumerja en ese mundo. Se va a trabajar, bueno, con una pequeña ambientación que dona la Escuela 11 de gigantografías, cosa que agradecemos mucho. Y él va a trabajar en 2 temas. Va a hablar primero de limitar la literatura infantil, que ha tenido como un gran resurgimiento. Va a hablar literatura infantil, cosa de grandes. Ujú. Y después de tarde, previa pausa, va a hablar sobre, bueno, autores clásicos, modernos, posmodernos, bueno, todo lo que es recorrer desde los inicios de la literatura infantil, que no fue así tanto, porque los primeros relatos infantiles no fueron infantiles exactamente, Claro. hasta los de hoy, recorrer autores nuevos, hacemos mucho hincapié en lo uruguayo, para que nuestros alumnos conozcan. Y bueno, ahí él nos va a acompañar todo el día. Vamos a ir mechando para también mostrar lo que se hace, ¿no? Algunos trabajos de los compañeros, por ejemplo,
vamos a mostrar adaptación de algunas nanas infantiles, algunos audiolibros creados, algunos glosarios sobre términos literarios, pequeñas producciones, sobre todo de cuarto año, que tiene literatura en su último año. Así que va a ser es toda una jornada, es una actividad grande, pero es como acotada para los alumnos, ¿no? Bien. Aunque obviamente puede intervenir y asistir quien quiera, pero es una instancia de aprendizaje Íntima para de los aprendizaje, de taller, donde, bueno, una persona que tiene más experiencia que nosotros, porque él incluso ha escrito libros Claro. sobre literatura infantil, teoriza mucho sobre qué significa la literatura infantil. Entonces, bueno, ese día vamos a intentar suspender clases Claro. para que todos puedan asistir y, bueno, enriquecerse con eso. Bien, ¿querés repetir la fecha? Sí, es el martes 4 de agosto. 4 de agosto. Y se llama Jornada de Literatura Infantil. El autor es Daniel Naum. Y algo que me olvidé Sí. de lo anterior, Sí. que no lo quería dejar de mencionar, que es la unión de estos alumnos de profesorado también, porque ustedes también han Sí. sido alumnas mías de profesorado. Y Así es. a mí me gusta mucho cuando una actividad como que aúna alumnos de distintas especialidades, porque se unió un alumno de segundo, Leonardo Silva, que es el alumno que trajo toda la parte de música, Sí. y se unieron dos alumnos de visual, que lo que hicieron fue una interpretación de un paisaje creado mientras las compañeras leían. O sea, se leyeron cerca de 8 relatos, Sí. y ellos iban dibujando un poco para sorpresa de los alumnos, bueno, una especie de ambientación de esos Qué lindo. textos, que todos fueron donados al jardín. Eso me interesa porque también no tenemos por qué pensar que leer a un niño solo es tarea del maestro. Todos Totalmente. podemos hacerlo, porque nosotros también en secundaria leemos. Sí. Capaz que no leemos textos infantiles, pero llegamos al alumno por medio de otras. Y desde todas las especialidades se debe tener en cuenta y darle importancia también. Es algo que nos dijiste cuando hemos sido alumnas tuyas, pero creo que es así. Sea cual sea tu especialidad, darle importancia a la escritura y a la lectura. Bien. ¿No? Y remarcar, bueno, cuando hay errores, cuando hay que practicarlo más. Sí. Sea cual Porque sea es la un puente, especialidad de cada seguro, uno. es un puente, es una manera de empezar una clase, de formar un clima. Claro. Nosotros leemos todos los lunes con ellos un libro infantil, y el clima que se crea es un clima precioso, y eso no tiene por qué hacerlo un alumno de magisterio solamente. Claro. Todos los que somos docentes podemos recurrir a esa lectura como medio de lograr esa Y comunión. utilizar, por ejemplo, los cuentos como recursos. También. Funciona bárbaro. Yo este año, por ejemplo, estoy haciendo la práctica en un primer año, que ahora es séptimo. Sí. Y he utilizado cuentos como para abrir la clase y tratar determinados temas. Por ejemplo, las primeras ciudades, ¿no? Totalmente. Entonces, Sí. es una forma de engancharlos, un recurso muy que efectivo. Tiene efectivo y que tiene mucho jugo por sacarle. Entonces digo, indistintamente de cuál sea nuestra especialidad, utilizar esto, ¿no? La Sí. escritura, la lectura para nuestras clases. Sí, es totalmente. Sí, la lectura forma parte del docente en realidad. Sí. Sea que no sean maestros, profesores, la lectura amplía el conocimiento de un alumno, y aparte es una estrategia, como dijiste, ¿no? Un gran recurso que siempre da resultado Sí. por el clima que instala en una clase, ¿no? Totalmente. Así que en ese aspecto también valoro que alumnos que no sean futuros maestros, que sean futuros profesores, también y que hayan tenido vínculo con alumnos del jardín. Sí. ¿No? Que también, digo, somos docentes en general, por lo tanto, ese vínculo con el jardín fue muy lindo también. Así que estamos muy, muy como conformes con la actividad. Y se han disparado, ¿no? Varias escuelas que, sabedora de lo que hemos hecho, llaman para que la actividad siga, y me parece que está bien, porque es una manera de agradecer las puertas Sí. que nos abren. Totalmente. ¿No? Porque somos gente que, o sea, son alumnos que no se conocen, que no conocen. Entonces me parece que esa generosidad de recibir alumnos y poner la esperanza que ellos van a hacer algo lindo, Sí. también hay que agradecer. Fuimos Totalmente. escuelas muy especiales. Fuimos a la 138, a la 137, que ahí fuimos bastantes, fue un grupo bastante compacto que fuimos, y la verdad que se necesita que vaya gente y que se Sí. lea, ¿no? Sí. Así que valió la pena. Sí, nosotros fuimos, después del día del libro, fuimos con 4 compañeros a la escuela 137. Sí.
que así que estaban haciendo una actividad ellos también por el Día del Libro, pero era que eran invitados tipo familiares y Sí. todo, y fuimos nosotros también, y nos dividimos en grupo por color. Y bueno, eso no lo quería dejar pasar porque me había olvidado. Decilo, Natael. Que en un momento con mi compañera Valentina estábamos con que también fue algo que moviliza en realidad, porque y había dos nenas que estaban como que apartadas de todo, Sí. no tenían. Y bueno, poco a poco no sé cómo, pero la fuimos integrando con mi compañera y terminaron el final terminamos el final de la jornada ya de la mano de nosotras, nos llevaban para acá y para allá. Eran ellas las que nos llevaban. Claro. Y bueno, después cuando terminó la jornada los sentaron a todos los niños en un comedor, pusieron una mesa llena de libros y bueno, y había uno chiquito que sentó al frente mío y me pedía que si le leía un libro y me traía un libro, después me traía otro. Bueno, Y interés él despertó. encantado, sí, no, sí, él encantado, aparte y escuchaba y prestaba atención bueno, ya te digo, fue algo Movilizante, muy... emocionante. No, digo, sí porque ver un interés genuino por parte de los niños Sí. es algo que te conmueve, pero eh, te hace dar a entender que vale la pena. Claro, Porque totalmente. vale la pena, sí, muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias por a venir ustedes, este gracias a espacio, Natael por haber venido. No, un gusto. por compartir, bueno, con las personas que nos escuchan. Siempre que lo deseen, las puertas están abiertas y que sean muchas más las actividades de Vendremos este tipo. después para hablar de esta jornada, si sale Sí. linda y exitosa. ¿Cómo no? Vendremos otra vez a contarle. Y siempre Por supuesto. agradecida. Hoy faltaron 2 alumnos por temas de trabajo, Sí. pero la idea es que hablaran ellos fundamentalmente porque son los que uno tira la idea, Ujú. pero si hay alumnos comprometidos que están en su rol, la tarea la recogen y la hacen más linda, ¿no? Y son ellos los que en realidad después determinan ¿no? que sea exitosa, que sea linda y también para un bien para ellos, no como experiencia. Excelente. Bueno, muchísimas gracias No, por muchas venir. Gracias a gracias. ustedes.
Bueno, volvimos. Volvimos. Tuvimos un hermoso espacio Con nuestras con invitadas. nuestras invitadas, la verdad, me parece que ese tipo de actividades son sumamente importantes. Sí. Y ojalá se sigan haciendo por mucho tiempo más. Por mucho tiempo, tanto aquí como en las escuelas, como dijimos cuando estábamos charlando con ellas, que todos los centros abran las puertas y se puedan hacer actividades interinstitucionales, es muy enriquecedor para ambas partes siempre, así que por muchas más actividades de esas, que Bien. están muy buenas. Seguimos. Sí, totalmente. Para este espacio de reflexión les traemos, bueno, no es una noticia, pero es un acontecimiento que sucedió hace poquito, que fue, bueno, el 18 de julio, El ahora sábado. hace 2 días, Sí, el sábado. que se conmemoró la jura de la primera constitución que tuvo lugar en 1830. Sí. Hubo un acto en la Plaza Artigas. En la Plaza Artigas, así es. Donde asistió mi compañera acá. Sí. Así que les va a compartir. Les Sí, va a compartir un poco el discurso que se leyó en ese acto. Sí, bueno, primero agradecer la que me dio el espacio para que pudiera ir y compartir, armar este discurso y compartirlo con las personas que habían asistido al acto, fue la profesora Romina Bebeñe, así que gracias por esa invitación y por un poco ir cediéndonos esos espacios para poder dar nuestros primeros pasos como en esto de la docencia, en mi caso de la historia, así que gracias por ese voto de confianza también. Y bueno, les paso a compartir, a leer el discurso y para reflexionar un poquito. Dice así: cada 18 de julio nos reunimos para conmemorar una de las fechas más significativas de nuestra historia nacional, la jura de la primera Constitución de la República Oriental del Uruguay, realizada en 1830. Esta plaza, es decir, la Plaza Artigas, ha sido testigo del juramento a esa primera Constitución, en la pequeña iglesia que se encontraba en nuestra ciudad en aquel momento. Más que solo recordar un acontecimiento del pasado, esta fecha nos invita a reflexionar sobre los valores que dieron origen a nuestro país y que continúan orientando nuestra vida en sociedad. Las naciones no se construyen únicamente a partir de su territorio o de sus símbolos, se construyen, sobre todo, a partir de los acuerdos que sus ciudadanos establecen para convivir en libertad, con respeto mutuo y bajo un mismo marco de derechos y responsabilidades. Ese compromiso colectivo es una parte importante de lo que representa nuestra Constitución. Conmemorar el 18 de julio significa reconocer el esfuerzo de quienes, luego de años de luchas e incertidumbres, comprendieron que la independencia solo podía consolidarse mediante instituciones sólidas, leyes comunes y un proyecto compartido de nación. Aquella Constitución de 1830 marcó el inicio de nuestra organización como Estado independiente y sentó las bases para el desarrollo de la vida democrática del Uruguay. Pero recordar esta fecha no implica pensar que la democracia y los derechos están garantizados para siempre. Cada generación tiene la responsabilidad de fortalecerlos mediante el diálogo, el respeto por las diferencias, la participación ciudadana y el compromiso con el bien común. La Constitución no es solamente un documento histórico, es una expresión de los principios que orientan nuestra convivencia y que nos recuerdan que todos somos iguales ante la ley. En tiempos donde muchas veces predominan la inmediatez y las diferencias, detenernos a conmemorar esta fecha también es una oportunidad para valorar aquello que nos une como sociedad. El respeto por las instituciones, la defensa de las libertades, la búsqueda de justicia y el compromiso con una convivencia pacífica. Ese es el sentido que tienen los actos patrios. Nos permiten reencontrarnos con nuestra historia, comprender de dónde venimos y reflexionar sobre el país que queremos construir. La memoria colectiva fortalece nuestra identidad y nos recuerda que el futuro depende en gran medida de las decisiones y acciones que tomamos en nuestro presente. Que este 18 de julio sea una ocasión para renovar nuestro compromiso con los valores republicanos, con la democracia y con la participación responsable de cada ciudadano. Porque honrar nuestra historia no consiste únicamente en recordar el pasado, sino también en asumir el desafío de construir, entre todos, un Uruguay cada vez más justo, libre y solidario. Bueno, nos parece importante y decidimos traer esto a esta sección de reflexión porque, como bien decías tú recién, los derechos no están totalmente garantizados. Y me parece que en situaciones
no situaciones, en tiempos como estos, Sí, con las noticias que salen todos los días, sí, me parece que es importante pensar en que realmente no tenemos garantizados los derechos que pensamos que uno los da por los da por sentado, sentados pero muchas realmente veces. no deberíamos darlos por sentados. Y depende de nosotros y nosotros como comunidad y nosotros como individuos el Fortalecer el diálogo, intentar pelear en el buen sentido de la Sí, palabra, luchar en el efectivamente. buen sentido de la palabra por aquello que nos da libertad, que nos da igualdad. Y bueno, como leía, cada generación es la responsable un poco de, de dialogar, de fortalecer esos derechos que a lo largo de la historia se han ido conquistando, pero que hoy sea así no determina que vaya a ser así para siempre. Entonces, bueno, no dar por sentado esto que ocurre, sino defender todo aquello que se ha conseguido. Y no lo digo solamente por, noticias de Uruguay, que a veces sí, pero a veces no son las más extremas, sino salen noticias del mundo, de otros países, lo que pasa con las mujeres en Afganistán, por ejemplo. Son noticias que a uno lo ponen a pensar como, bueno, no está todo bien, no está todo ya garantizado, siguen pasando cosas que atentan contra los derechos, que violan los derechos humanos y demás. Y que son completamente un retroceso. Pasa también, por ejemplo, Totalmente. este ejemplo de esta ola conservadora, de mujeres Sí, conservadoras en Estados Unidos que están promoviendo y claro, defienden el voto por hogar. Es decir, que por hogar que vote el marido. claro, el jefe del hogar, que según lo que ellas dicen es el marido, sea el representante de dar un voto que represente a todo el hogar. Si eso sucediera así, la mujer no tendría por qué votar, porque estaría representada por su esposo, que es el representante de la familia. Esto es lo que defiende estas mujeres muy conservadoras, y bueno, salieron, son mujeres que tienen espacios en medios de comunicación, y salieron a manifestar esto cuando suceden tantas cosas y nos ha costado tanto conseguir algunas cosas. Que salgan estas noticias a uno le hace como reflexionar y replantearse como no tenemos realmente nada ganado, como nada está ganado y no hay que darlo por sentado. Sí. Así que bueno, para cerrar este programa, da para hablar muchísimo y hay muchas noticias que nos movilizan y que podríamos compartir. Y los invitamos a investigar, a leer sobre el tema, porque además de interesante, me parece que te lleva a realmente pensar en la cantidad de cosas que están pasando. Y en las cosas que nosotros tenemos normalizadas como sociedad, y que bueno, que son para otros no están así. Como poder votar, poder hablar en público, poder usar determinada ropa, poder dar una opinión, poder salir solas a hacer un mandado, poder estudiar, poder votar, muchas cosas. Entonces, indagar un poco qué está pasando en el mundo y qué tan diferente es de la realidad nuestra, está bueno y nos hace reflexionar y nos hace pensar en que hay que, esto que decía el discurso, defender un poco y cada generación ser responsable de luchar por aquello que se ha ido ganando a lo largo de la historia. Así que con ese sentido es que les quisimos traer este discurso del 18 de julio, que bueno, que se conmemoró esta jura de la primera Constitución, para que lo piensen en sus casas, lo charlen, indaguen un poco en la web, que hoy la tenemos tan a mano, utilizarla un poco con ese fin y enterarnos, bueno, qué está pasando en otros lugares. Así que ese es el fin de este cierre. Así que bueno, ya nos despedimos. Nos vemos el lunes 3. Nos vemos el lunes 3. El lunes 3 de agosto con más cosas, con más invitados, con más noticias, con más reflexiones. Así que bueno, les deseamos un lindo... Sí, buena semana. Buena semana. Buen fin de semana después. Y que bueno, que estén muy bien y que estén prendidos el 3 de agosto. Qué rápido se está pasando el año, ya agosto. El 3 de agosto para escucharnos y para poder ver el siguiente programa, que va a ser muy lindo también, con invitados muy interesantes y demás. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. Nos vemos.